Mira, el título de este mensaje es Felipe predicó y el etíope creyó. Hay momentos que debemos hablar el evangelio a una persona, aunque nos demos cuenta que nunca más los vamos a ver. A veces nosotros pensamos, si queda aquella persona que le hablé de Cristo. Bueno, aquí vemos un ejemplo claro donde Felipe le habló de Cristo a una persona y nunca más lo vio, no supo más de él. Hace años estábamos evangelizando un martes en la tarde. Yo estaba con mi pastor, que es mi papá, y él estaba tocando la puerta y abrió un hombre y le preguntó que si él estaba seguro de ir al cielo. El hombre tenía una sonrisa y se le quedó mirando y puso su mano en su cartera y sacó su cartera, y en su cartera había un folleto que mi papá le había dado a él hace más de 20 años. Y en ese folleto puso el nombre y la fecha cuando le compartió el evangelio. O sea, habían pasado 20 años sin ver a este hombre, y este hombre, escucha, ya era un pastor. ¿Quién sabe qué sucedió en su vida y cómo es que él llegó a eso? Pero él dijo, el inicio de mi vida cristiana fue cuando tú me paraste enfrente de un Jack in the Box allá en Cudahy y me diste el evangelio. Y ahora para él era una alegría, se intercambiaron teléfonos. Qué tremendo testimonio. Es que 20 años sin saber nada de esa persona. Todo esto le digo porque no sabemos muchas veces qué sucede con aquellos a quienes compartimos el evangelio. Pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra en aquella persona para que crezca y se fortalezca. La iglesia es de Dios, los hijos son de Él. Nuestro trabajo es ser fiel al mensaje, ser fiel a predicar el evangelio. En este pasaje estamos viendo cuando Felipe le predicó a un etíope. Dando aquí el repaso, en primer lugar vimos que Dios envía a Felipe a Gaza. La semana pasada aprendimos que él era un evangelista, es el título que Dios le da a Felipe. Y un evangelista es aquel que anuncia buenas noticias o buenas nuevas, el que proclama el buen mensaje. Y en el contexto de la Biblia es el evangelio de Jesucristo, o sea, la salvación por gracia mediante la fe en Él. Y un evangelista es aquel que declara este mensaje. Ahora recuerde, todos nosotros debemos hacer obra de evangelista, debemos evangelizar, debemos predicar, pero vimos la semana pasada que hay personas que Dios comisiona, la iglesia los comisiona para dedicarse a esta obra, y Dios envió a Felipe a Gaza, y él era sensible a la dirección del Señor, porque escuchó al ángel del Señor hablarle, él obedeció, él no cuestionó, él dejó una gran campaña donde muchos samaritanos estaban siendo salvos al desierto. Ahora, la semana pasada no les presenté este mapa, pero quiero que usted vea este mapa brevemente, donde se encontraba Felipe. Felipe estaba en Samaria y Dios lo llamó a Gaza, era el desierto. Entonces ahí es donde están en este momento, en el desierto de Gaza. Y él no cuestionó, no dijo, pero Señor, aquí está trabajando la obra de Dios. Él simplemente obedeció, siempre estaba listo para predicar, fue consciente en su mensaje y fue incansable en su servicio. Dios lo envió a Gaza. Aprendimos un poco acerca del etíope, era un hombre importante y confiable, pero eso no significa que una persona no esté buscando a Dios o no tenga necesidad de Dios. No importa qué tan acomodado sea, cuánto dinero tenga, todos necesitamos de Dios. Y aquí había un hombre que estaba buscando, vino de lejos a adorar a Dios, estaba buscando la verdad y de regreso se regresaba vacío. Llegó al templo, adoró, tenía en sus manos las escrituras, pero no las entendía. Necesitaba que alguien le predicara. Y aquí es donde entra entonces Felipe. Escríbale el número 3 ahí. Felipe le predicó el evangelio. Felipe le predicó el evangelio. El momento central de este relato es cuando Felipe abre su boca y comienza desde Isaías 53, le anuncia a Jesús. Quiero que usted note esa frase en la Biblia que dice, y abriendo la boca. Porque el evangelio no va a llegar a los oídos o al corazón de una persona, sino que, si no abrimos la boca. No es suficiente de ir a ganar almas, no es suficiente dar un buen testimonio. Hoy en día hablan mucho del testimonio, de decir el evangelismo de estilo de vida. Es algo muy popular aquí en Estados Unidos. Diciendo, ustedes confrontan mucho a la gente, son demasiado agresivos. La verdad es que si hay una agresividad, se llama el celo de Dios. Sabemos que hay una urgencia, la gente necesita oír. La gente muchas veces no está interesada. Es necesario abrir la boca para que de nuestros labios
ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Y él desde Isaías 53 le predicó a Cristo. Hasta aquí hemos visto la preparación. Dios envía a Felipe, el etíope está buscando, pero entiende, es ahora aquí donde el Espíritu Santo pone todo en su lugar para que se predique la palabra. Este pasaje nos enseña principios básicos de la evangelización. Si usted dice, yo quiero aprender más sobre evangelizar, aquí está el evangelista Felipe, le va a enseñar a usted y a mí cómo ser mejores ganadores de almas. Note, la guía del Espíritu Santo va a estar en este pasaje. Habrá algunas preguntas, la proclamación clara del evangelio. Escriba letra A, buscó la dirección del Espíritu Santo. Antes de evangelizar, antes de envolverse en el ministerio de predicar el evangelio, es esencial, es necesario que usted y yo busquemos la guía de Dios, que oremos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque recuerde, el evangelismo no es obra humana, es obra de Dios. Eso es Dios quien dirige al creyente y muchas veces exactamente a la persona que necesita escuchar el evangelio. Note Hechos 8:29, ¿están conmigo ahí? Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dio la orden directa? Espíritu Santo. Felipe no escogió al azar, él fue guiado directamente por el Espíritu Santo. Así también nosotros debemos pedirle a Dios que nos dirija. Mire, a veces hablamos de evangelizar y lo hablamos como que yo fui, yo gané las almas, yo lo hice. Y créanme que sí tenemos responsabilidad, pero debemos reconocer que Dios es el que hace la obra que usted y yo no podemos hacer. Y eso es tocar los corazones, convencer de pecado, que el Espíritu Santo le redarguya, que el Espíritu Santo les dé el entendimiento. Por eso necesitamos orar, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Vaya a 1 Timoteo capítulo 2, porque mire, Dios desea la salvación para todos los hombres, pero es esencial que usted y yo oremos y le pidamos a Dios. La realidad es que nadie en este mundo ha sido salvo sin que alguien está orando por él. La Biblia nos enseña claramente una y otra vez la oración intercesora, alguien intercediendo por otro, alguien poniéndose en la brecha. Y muchas veces quizás la oración no fue específica, fue general. Señor, te pido por Santana, te pido por mis compañeros de trabajo, o puede ser muy específica. Señor, te pido por Ringo Ayala, sálvalo, obra en su corazón. Pero vea conmigo, 1 Timoteo 2:1. ¿Están conmigo ahí? Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién dice ahí? Por todos los hombres, note, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Está hablando del gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Ahora, nos enseña aquí Pablo que debemos estar orando por los hombres y por la gente que está a cargo, pero nos da la razón en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice ahí? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si usted quiere ser efectivo en el evangelismo, usted debe orar por los perdidos. Usted debe orar que Dios salve a la gente. Usted debe orar por esa cuadra donde va a tocar la puerta. Usted debe orar por su vecino, por su pariente. Debe orar por su nación. Debe orar por el presidente. Debe orar por los senadores, por el gobernador, para que mantengamos quieta y reposadamente, tengamos una puerta abierta a la libertad de evangelizar. A este punto, nos damos gracias a Dios por esa libertad, que podemos ir a evangelizar en cualquier lugar en Estados Unidos. Obviamente cuando hay una propiedad privada nos pueden privar o nos pueden decir que nos salgamos de su recinto, su lugar. Es más, la última vez que nos corrieron, ¿te acuerdas? Fue ahí otra vez en Anaheim. ¿Te corrieron a ti, hermano, cuando fuimos con la iglesia de Anaheim? A nosotros nos corrieron también. Ahí fue, en ese lugar, donde un guardia me corrió a mí. Hace años estaba evangelizando con mi compañero y un guardia, un morenito, se me acerca y me dice, ustedes tienen que salirse de aquí, pero ya. Y le dije, oye, vamos, mi compañero está arriba hablando, ¿quieres que lo interrumpa? Pensó por un segundo y dijo, no, está bien, terminen. Y se fue. Y noté que ya encontró al hermano, fulano, sutano, sacó a todos. Después de que ya sacó a todos, regresó y se paró hacia el lado de mí. Bien soldado, bien guardia. Yo me le quedé mirando también, como diciendo, tú no me asustas, no es mi primera vez. Terminó mi compañero evangelizar y me dice, ¿qué pasó? Le dije, ya estuvo, ¿qué? Ya nos vamos, ¿por qué? Ya nos corrieron. Vamos caminando, saliendo de la propiedad y de repente el morenito me dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué de qué? Pues ¿qué son o qué? Somos bautistas.
Así le hizo. Dije, ¿qué tienes? Discúlpame, me dijo. ¿Qué pasa? Perdóname. ¿Qué tienes? Dispénsame, me dijo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me dijo, es que yo también soy bautista. Yo no sabía qué eran ustedes o qué secta eran, pero me siento bien mal que los estoy corriendo. Le dije, más te vale, amigo. Dije, pues déjanos. Dijo, no puedo, ya le dije aquí a la manager, ya sabe. Me dijo, la próxima semana yo les abro la puerta. Cualquier lugar que vayamos, tenemos la libertad de entrar, predicar el evangelio. Pero ¿sabe por qué no tenemos resultados? No es porque no somos elocuentes, no es porque no tengamos herramientas, no es que no tenemos entrenamiento, no hay suficiente oración. Además, algunos quizás ni siquiera oraron el día de hoy, ni pensaron en doblar su rodilla. ¿Cuánto más orar por todos los hombres? ¿Cuánto más orar por la salvación? ¿Cuánto más orar por el presidente de Estados Unidos? Digo a algunos hermanos, mi querido hermano, Dios le ha ordenado orar para que la gente sea salva. Olvídese de lo que usted no puede controlar. Olvídese de los cambios que vienen en el gobierno, los cambios de las leyes. Olvídese de lo que está pasando en otro país. Preocúpese en su ciudad. Usted puede hacer algo. Ore mucho, evangelice mucho. Qué bueno que usted sale a evangelizar, pero también debe orar. Dios manda orar por todos y su deseo es que todos sean salvos. Y así como Felipe fue enviado al etíope por el Espíritu Santo, usted puede ir empoderado por el Espíritu Santo. En Romanos 10:1 dice la Biblia, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Es para salvación. Me llama mucho la atención la palabra anhelo aquí. Mucha gente ora, he escuchado a gente, y qué triste decir, bueno, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Qué vimos en este pasaje? Quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Se murió una ancianita y su nieto me dijo, no fue la voluntad de Dios que ella sea salva. Yo le dije, entonces fue la voluntad de Dios que ella se fuera al infierno, ¿correcto? Me detuvo, no, yo nunca dije eso. Escuche bien lo que estás diciendo. No fue, Dios no quiso. Se puso a pensar un momento y dije, bueno, Dios sí quería. Entonces no puede decir que fue la voluntad de Dios. Obviamente usted y yo debemos respetar que Dios es poderoso y Él reina. Él ha dado en su poder libre albedrío de escoger y elegir o recibir y rechazar el evangelio. Pero Pablo aquí decía que él tenía un anhelo. Muchas veces cuando oramos debemos orar, Señor, mi anhelo es, porque no podemos ordenar a Dios. Y él tenía un anhelo sincero en su corazón, su anhelo era que Israel sea salvo y ese anhelo lo llevaba a orar. El corazón evangelístico se refleja en oración constante por los perdidos. El creyente que ora de esta manera será sensible a la dirección del Espíritu Santo, como lo fue Felipe. Si usted es temeroso, ore. Si usted es tímido, ore. Si usted es racista, ore. Yo no sé cuál sea su problema. Pero usted debe orar por todos los que están en su alrededor, predicarles el evangelio. ¿Racista? ¿Cómo? Sí, porque hay mexicanos que no quieren a salvadoreños que no quieren a guatemaltecos. Y así hay muchos. Y hay mexicanos que no quieren a mexicanos. ¿Cuáles, pastor? Los que nacen acá no quieren los que nacieron allá. Usted es racista. Ore. ¿Sabe quién era racista? Jonás. Él no quería que Nínive fuera salvo. Él se enojó cuando se arrepintieron. Usted debe orar, que Dios salve las almas perdidas. Alguien estaba orando por usted. Nosotros oramos por Santana desde hace muchos años, desde 2015 orando que Dios salve a la gente. Y hemos evangelizado a mucha gente. Pero ¿qué nos lleva a hacerlo? ¿Qué nos lleva a tener fruto? La oración. El que ora más, tiene más fruto. El que no ora se frustra. La gente no quiere, la gente es dura. No, mi hermano, usted y yo somos los duros. Buscó la dirección del Espíritu Santo. Note, usó una pregunta para introducir temas espirituales. Jesús mismo usaba preguntas sencillas para abrir conversaciones espirituales. Felipe siguió este mismo modelo. Note en Hechos 8:30 la pregunta de Felipe al etíope. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
O sea que Felipe no comenzó con un sermón, sino con una pregunta que despertó el interés del etíope y abrió la puerta a la conversación. Vemos el ejemplo de Jesús en Juan 4, versículo 7. Jesús habló esto a una mujer en Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor utilizó algo en este pasaje, algo cotidiano como el agua, para iniciar una conversación espiritual. Nosotros podemos usar preguntas sencillas que lleven a la persona a reflexionar de su necesidad espiritual. Una pregunta evangelística y directa es así: si usted llegara a morir ahora mismo, ¿está seguro de ir al cielo? Me es asombroso qué tan sencillo esa pregunta, cómo despierta el interés de las cosas. Y se lo dice a alguien que ha evangelizado por muchos años, no alguien que lo ha hecho en teoría, no alguien que dice, bueno, a mí me ofende eso, a gente todo le va a ofender. ¿Cuál es su plan? Me dice, no me gusta su plan. Le digo, bueno, ¿y el tuyo? No tengo, me gusta más el mío que el tuyo. Me gusta más hacer algo poquito, consistente. Es como aquel que después de 6 meses que no ha hecho ejercicio va al gimnasio y anda 3 horas. Al día siguiente adolorido se cansa y otra vez ya no va por otros 6 meses. Que aquel que cada día, poco a poco, va y hace su ejercicio y su ejercicio. Es mejor ser constante. Le digo esto porque hay quienes a veces piensan que cuando va a evangelizar tiene que darle un sermonzote. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que tenemos que compartir una persona y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaron 5 minutos, si no entendiste ya me voy. Si usted tiene que tardar 6 horas, 10 horas, 3 años con esa persona, quédese con esa persona. Había un misionero, bueno, él era pastor acá en nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Long Beach en aquellos años, tenía varios ministerios y tenía un pastor coreano, un ministerio de los hermanos coreanos. Eran como unos, 150 coreanos. Y él dio una vez su testimonio. Él decía que él era un ateo y no creía en Dios. Muy orgulloso y muy apegado a su inteligencia. Dice que llegó un misionero a hablarle. Le dijo, oye, te quiero compartir algo, no me importa. Le dijo, muy bien, mañana regreso. Por 3 años, dice, él cada día iba a hablarle, cada día. 3 años. Hasta que finalmente empezó a comprender y a entender, su corazón se empezó a ablandar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si no sé, algo me decía que quería que él llegara, porque cuando ya veía que no llegaba, hasta lo extrañaba. ¿Dónde está? Ahí viene, ya llegó. Hasta que él finalmente comprendió, se quebrantó, recibió al Señor. Dios empezó a hacer la obra en él, empezó a ir a la iglesia, empezó a crecer, se preparó para el ministerio. Ahora él se empieza a evangelizar, y él dice que cuando él va a la casa de una persona y le dice, quiero hablarte de Cristo, si tú murieras el día de hoy, ¿estás seguro que irías al cielo? No me interesa. Mañana regreso. Este tipo de preguntas despiertan la conciencia, preparan el terreno para presentar el evangelio tal como lo hizo Felipe. Nosotros llamamos el plan romano, y si alguien tiene otro plan, Dios le bendiga, échale ganas, con que la gente sea salva, es lo que importa. No estamos en competencia, no estamos diciendo quién es mejor, con que la gente escuche el evangelio y sea salvo. Hermano Oscar, usted fue salvo en un estudio bíblico, ¿correcto, hermano? El libro de Juan, estábamos estudiando 4 lecciones, en la tercera lección me dice, pastor, yo no soy salvo. Dije, hermano, ¿y qué haces? ¿Cómo? Pues, sé salvo, cree en el Señor Jesucristo. Y recibió al Señor. Algunos han sido salvos al escuchar un mensaje, una predicación, y no fue sencillamente un paso 1, 2, 3, 4. ¿Sí me estoy explicando? Lo que le estoy tratando de decir es que si usted quiere tener una conversación con alguien, puede abrirlo a un caso espiritual haciendo preguntas. Por ejemplo, hace años estaba en el banco trabajando y vino una señora llorando, su maquillaje se le escurría por toda su cara. Le dije, señora, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Y me dijo, ¿no oíste? No, ¿qué sucede? Se acaba de morir. Y dijo el nombre de un cantante famoso, Michael Jackson. ¿Cuándo se murió? Dijo, hace 5 minutos. Dije, 5 minutos y el mundo entero sabe quién es Michael Jackson y cómo él murió, pero no saben quién es Jesús. Pasado 2000 años, 2000 años, y la gente aún no entiende por qué Jesús vino a morir por nosotros. Han hecho películas, pinturas, dibujos. Pregúntenle a cualquier persona, ¿para qué murió Jesús? Todos ellos le van a decir, no sé. Es impresionante que esta señora estaba cargada
No solamente ella, pero mis compañeros. Empecé a ver las señoritas empezar a llorar. Michael Jackson. Y ahí yo aproveché la oportunidad para hablar con unos compañeros. ¿Qué crees que pasó con el señor Jackson? No, pues está en el cielo. ¿Por qué crees que está en el cielo? No, pues es que era bueno. ¿Qué es una persona buena? Y de ahí abrimos en la conversación. Siempre que un artista ha fallecido, yo he usado eso. Cuando murió Don Chente, Juanga, todos. Gente ha sido salva. Porque la gente está pensando en la eternidad. La gente está pensando, ¿y dónde está Lil Nas X cuando se muera? La gente está pensando, ¿dónde está XX en Tentación? Lo balacearon. Y los muchachos están pensando, ¿dónde está? Están diciendo, my homie. Usted puede abrir la conversación. Ahora, si alguien le pregunta a usted, es muy raro que alguien le pregunte a usted, oye, explícame el evangelio. Pero ¿sabe qué? Sí sucede. Si usted ya tiene tiempo en el cristianismo, usted va mucha gente que le conoce a usted como cristiano, le van a preguntar a usted. Usted siempre preparado, usted listo. Un compañero en la high school, estoy hablando tenía mis 16 años. Y un muchacho me dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo? Se nota cómo te vistes. Y bueno, era verdad, no me vestía como todos los demás. Y me hizo una pregunta de la iglesia. En ese momento en mi mente llegó lo que mi pastor me enseñó. Muchas veces el diablo usa preguntas para desviarnos de la presentación. Usted le está evangelizando y ellos dicen, oye, y esto y aquello, y se salen del tema. De que yo no tengo que explicarle nada a esta persona de esto que me está preguntando. Le dije, mira, antes de que te conteste eso, déjate, voy a hacer una pregunta. Y ahí le pude presentar el evangelio a Efraín. Eso es hace muchos años. Y la pregunta de él surgió por interés. Las Torres Gemelas acababan de chocar. Se han estrellado en las torres y los aviones en las torres y la gente estaba pensando. Era un tiempo para poder evangelizar. Note que hizo después, presentó al Señor Jesús. El centro de toda predicación debe ser Cristo. Cristo es el Salvador. Cualquier presentación debe apuntar que la única forma de salvarse es Jesús. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación en una iglesia, no hay salvación en las obras. No puedes tú ser buena persona porque no eres buena persona. Nadie es bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta semana pasada, el hermano Josué estaba hablando con un muchacho, dijo, yo creo que soy bueno, no he hecho cosas malas. La verdad es que nadie es bueno y me asombra que hay gente que piense que es buena. Pero nadie en este mundo puede pararse delante de Dios y decir, Señor, yo nunca he pecado contra ti. Y con un pecado, con un área en que fallemos a Dios, somos culpables de todo, somos transgresores. Entonces nuestro evangelio debe apuntar que Jesús es el único que puede librar. Y le digo, debe haber claridad, porque a veces lo que falta es claridad en el evangelio. Porque si no hay claridad y usted no entiende su propósito, cuando evangeliza, usted simplemente va a decir 4 puntos o 5 cosas o cualquier paso. Usted debe comprender que el evangelio se debe presentar claramente y dejarles saber que ellos serán librados de la condenación si ponen su confianza en Jesús. Creer significa confiar. Y después hacerle preguntas de comprensión. Presenta a Jesús. Hechos 8:35, dice la Biblia, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le hizo? Le predicó el evangelio de Jesús. Esto muestra que el Antiguo Testamento también apunta a Cristo, porque le habló desde, ¿qué libro? Isaías. El evangelio no es un invento nuevo, sino que es el cumplimiento de las Escrituras. La palabra de Dios es la herramienta para evangelizar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El evangelista no necesita palabras humanas persuasivas, sino la palabra de Dios que es poderosa y es eficaz. Note Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Note que es la palabra de Dios que toca el corazón más duro y trae convicción de pecado y quebranta al hombre que es incrédulo, al ateo, a la gente que me dice, yo no creo en Dios. Y aún le digo, ¿me dejas enseñarte lo que dice la Biblia? Me dicen, a ver, bueno. Y al final, ¿sí creen? Le dije, decía, no, que no creías. Bueno, ahora que me lo enseñaste, sí creo. Es que usted tiene que comprender algo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando predique la palabra de Dios. No necesitamos nosotros inventar un estudio extrabíblico, usar documentales o usar películas del infierno para asustarlos. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Podemos usar muchos medios para que la gente tenga interés, pero para que ellos sean salvos necesiten escuchar la palabra de Dios. ¿Tiene usted la palabra de Dios? Entonces ya tiene todo lo que necesita. Usted es creyente. Tiene el Espíritu Santo morando en usted. Tiene la habilidad de orar. Tiene la Biblia. Es todo. ¿No necesito un folleto? No, pero es una buena herramienta para romper hielos, darle algo en la mano, presentar su iglesia, pero no lo necesita. Algunos no pueden sin un folleto. ¿Alguien necesita de Cristo? No tengo folletos. Pues ni modo. Es una buena herramienta, pero no debe ser la única herramienta o no es esencial. A propósito, nuestro evangelio, cuando hablamos de Jesús, la mayoría de las presentaciones no hablan de su resurrección. Me di cuenta hace varios años de eso y empecé a buscar en sitios web de muchas iglesias bautistas, los folletos y muchas invitaciones, descargaba y compraba, todos hablaban de la muerte de Jesús, pero nadie hablaba. ¿Y qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Significa que no le predicaban el evangelio entero. Por eso diría yo, la gente podrá ser salva si no comprende que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué resucitó? Recuerden, murió para pagar por nuestros pecados, fue sepultado y murió, pero Él resucitó para vencer la muerte, y aquel que cree en Él, aunque estuviera muerto, estará vivo cuando creemos en Él. Y Él cuando resucitó, ahora tiene el poder para justificarnos. Presente a Jesús. Recuerde, la Biblia entera testifica de Cristo. Note algunos pasajes que voy a leer uno después de otro. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Note, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento se trata de Él. Lo vuelve a decir en el versículo 27, Lucas 24:27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. En toda la Biblia. ¿Quién es el personaje, si lo podemos decir de esa manera, el personaje central de la Biblia? Es Jesús. La Biblia se trata de Jesús. Note la predicación de Pablo en Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Note esta frase, persuadiéndoles. Aquí vemos una clave del evangelismo. La palabra persuadir es presentar argumento, en este caso bíblico, de quién es Jesús y de cómo es que una persona se salva. No es debatir, no es pelear, no alegue una persona, simplemente use las escrituras para presentarle la verdad y así como es como Dios obra para que se persuadan. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, note, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Jesús mismo dijo esto en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura apunta a Cristo. Y el evangelista fiel como Felipe siempre llevará al oyente hacia él con las escrituras, con la Biblia. ¿Tengo dudas? Bueno, aquí está la Biblia. No, pero es que si tú pecas pierdes tu salvación. Usted debe preguntar, ¿en qué parte de la escritura dice eso? ¿Dónde dice ahí, perdió su salvación, fue desheredado, el Señor lo echó fuera? No existe, no hay partes, no hay ni una parte.
Ahí le habla que nos guarda sin caída. Dice que Él nos tiene en su mano, nos da vida eterna, nos da las arras de su Espíritu Santo. Hemos sido predestinados para la herencia, esa herencia es la redención del cuerpo a través de la fe en Jesucristo. Hemos sido salvos por la fe. Más de 350 versos que nos dicen que el único factor para que una persona sea salva es creer en Él. Y hay un solo libro en la Biblia, el cual dio su propósito, que era creer en Jesús, y ese es Juan. Y una y otra vez nos enseña. Jesús dice, de cierto es cierto, y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, no irá al infierno, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Usted cree eso? ¿Porque lo dice un hombre? Lea su Biblia. Léala. No se quede nada más, lo dijo él. No, léalo. Y no hay ni una parte en la Biblia, no hay rinconcito, ni un versículo del cual nosotros nos escapamos. Hay pasajes difíciles de entender, pero nunca base su doctrina en un pasaje oscuro. Nunca base su doctrina en una parábola. Es que la parábola de las 10 vírgenes. Usted sabe que el propósito de las parábolas era confundir. Y si alguien está basando su doctrina en las parábolas, está confirmando el propósito, y mayormente son los sectarios que enseñan que la salvación es por obras. Cuando hay pasajes tan claros como Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es la gracia que se da por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2, tremenda exposición de la salvación por la fe y no por las obras. Romanos 3, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Nadie se salva por portarse. Todos somos pecadores, pero gracias a Dios, Él nos amó, Él se entregó por nosotros, Él pagó por mi pecado y resucitó para salvarnos. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Y es el trabajo del evangelista, predicar el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje más importante? ¿Cuál es? El Evangelio. ¿Ya lo conoce? ¿Ya lo predica? ¿Cuál será el mensaje más importante? Decía a los jóvenes en el servicio inglés, tocó la puerta, se me hizo raro porque vi un asiático y en mi área no había asiáticos. Cuando abro la puerta tenía una tabla con un lapicero, emocionado, tenía stickers y todo, decía, ¿estás listo para el área Clinton? Y le dije, no, y le cerré la puerta. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Esta gente no les pagan por estar ahí. Ellos creen en su candidato. Es más, la gente dona miles de millones de dólares para que su candidato sea el elegido, el escogido. Y creen en él. Y tienen la plena confianza. Este es el mensaje más importante. Pero no es así. El mensaje más importante es que Cristo murió por los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira Timoteo capítulo 1. Así que aprende este mensaje, es lo más importante. Sí, está bien que sepa un poco de cómo bajar el azúcar y cómo subir la sangre cuando está mal y tenga todas estas cosas que sabe, sus curamentos ahí de limón y no sé qué. Lo que más importante es el mensaje de la salvación. Añádale mejor a esto y ese es el mensaje más importante. Hace años llegó, hace como 2 años, no sé cuánto, un señor se sentó ahí atrás. ¿Se acuerdan? Un cieguito. Dije, ahí viene esta gente, a veces vienen para buscar una plataforma. Y sí, es frustrante, hermano, estamos pacientes. Y sí, fui paciente con él, hombre mayor. Pero él me dijo, yo tengo un mensaje importante, más vale que me dejes subir a tu púlpito para dar ese mensaje. Y yo estaba listo nada más a decirle, ¿sabe qué, señor? Tenemos un orden, un programa. Y me dijo, no seas como todos los otros pastores rebeldes que no me dejan subir. Es el mensaje más importante en el mundo, me dijo. Y ahí fue donde sí me molestó. El celo de Jehová me consumió en ese momento. Dije, Señor, el mensaje más importante es el Evangelio. Señor, usted me está diciendo que tuvo visión. Ya le repetí lo que él mismo me dijo. Tiene visión, tuvo un sueño y esto y aquello. Y si no se cumple lo que usted me dijo, usted debe ser apedreado. Es que, ¿sabe qué? No se cumplió. ¿Lo buscamos o qué? La Biblia dice, si no se cumple lo que usted dice, la Biblia dice que requiere que usted sea apedreado. Pero la Biblia me enseña a mí que el mensaje más importante es el Evangelio. Y cuando dije eso, me dijo, sí, el Evangelio, pero eso también.
No, mi hermano, le dije, usted es salvado. Sí, puede perder su salvación, toda la podemos perder. Hasta aquí terminó mi plática. Dios le bendiga. ¿Cuál es el mensaje más importante? ¿Escuchaste el Evangelio? ¿Escuchaste el Evangelio? Es el mensaje más importante. Porque no puedan invocar en alguien cuando no han oído. Note conmigo el bautismo del etíope. Después de haber escuchado el Evangelio de los labios de Felipe, el etíope tomó la decisión de creer en Cristo. Es el tercer caso explícito de un bautismo registrado en Hechos. Pentecostés, vimos 3,000 siendo bautizados, en Samaria se bautizaron los creyentes, y también vimos a Simón, el mago, y aquí ahora estamos mirando al etíope. Inmediatamente después surge la pregunta sobre el bautismo. Este pasaje es uno de los más claros en todo el Nuevo Testamento sobre lo que constituye un bautismo bíblico. Nos enseña 4 elementos importantes sobre el bautismo. Vemos primeramente un candidato bíblico. Son creyentes, especialmente en estos días, no es bebé, no es un infante. El único requisito para el bautismo es la fe personal de Jesucristo. O sea, si usted ya creyó en Jesús, usted lo recibió, usted debe ser bautizado. Si usted está pensando, yo me bauticé hace años, pero ahora recibí a Cristo, ¿todavía ese bautismo vale? La respuesta sencilla, obvia, es no, porque usted no entendía ni creía. Pero yo fui bautizado de bebé. ¿Usted tomó una decisión para bautizarse? No, la tomaron por mí. Entonces, ese no es un bautismo, porque no solamente debe ser el candidato bíblico, debe ser creyente. Existe el modo bíblico que veremos enseguida. Note el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué dice ahí? Bien puedes. Pero mira el 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, yo quiero bautizarme, pero debe creer. Felipe le dice, si crees de todo corazón, ¿qué? Bien puedes. Note la confesión del etíope en el versículo 37. Enseguida dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí la aplicación es clara. No se trata de rituales ni de tradición, sino de una fe sincera. Si usted cree de todo corazón, usted puede bautizarse. Si usted es creyente, usted debe bautizarse. Usted ya es un candidato bíblico para el bautismo, pero también existe un modo bíblico. Cuando hablamos del modo, es la práctica del bautismo que era por inmersión. La palabra bautismo significa sumergir. No es aspersión, no es rociar un poco de agua. Tiene que ir completamente debajo del agua. ¿Por qué? Porque representa la muerte y la sepultura de Cristo. Dice la Biblia que hemos sido plantados con Cristo. Cuando usted toma una semilla, la planta, la introduce debajo de la tierra. Cuando una persona es enterrada, los enterramos completamente debajo de la tierra. No nada más su cabeza enterramos todo su cuerpo. De igual manera, la persona debe ser sumergida debajo del agua, enteramente debajo de... Es tan sencillo, es claro. Yo no lo puedo entender cómo se debate la palabra, su definición original etimológicamente es sumergir. Y una persona para ser salvada debe ser sumergida. Note Hechos 8:38. Dice, y mandó parar el carro y descendieron, ¿qué dice ahí? Ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y le qué? Y le bautizó. Note que iban por el carro, el etíope nota que hay agua, quizás un lago o un área donde había mucha agua, y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cree de todo corazón? Yo creo. Bueno, detengan la carreta y se bajaron y juntos entraron al agua. Esto nos muestra que había mucha agua. No detuvieron el carro y no sacó una botellita, sino que fueron y se metieron ambos dentro del agua. Escuche, para nosotros como bautistas, esto es muy importante. Nuestra herencia bautista siempre ha sido atacada por el bautismo. Le han llamado el bautismo extraño. Le han llamado el bautismo anatema, los anabaptistas. ¿Por qué? Porque creemos que el bautismo es cuando crees en Jesús. Pero hay alguien que enseña que el bautismo desde la tradición religiosa cuando es bebé y se vuelve a bautizar, es un rebautizador. Y ahí viene la palabra anabaptista. Pero la verdad, le repito, no era un bautismo bíblico. El bautismo bíblico es cuando usted cree en Jesucristo y usted debe ser sumergido dentro del agua como lo presenta la Biblia. Vemos después una motivación bíblica. Es un símbolo, no es sacramento.
Recuerde, el bautismo no salva. Un sacramento es un requerimiento para salvarse. Si yo tengo que hacer algo para ser salvo, es una salvación por obras. Si la Biblia enseña que la salvación es por la fe, entonces, ¿qué es el bautismo? Es un símbolo. Me dicen algunos, entonces, ¿para qué bautizarse? Es como decir, ¿para qué obedecer a Dios? Ya, ¿a poco ya soy salvo? ¿Para qué ir a la iglesia si ya soy salvo? De igual manera, es un mandato que Dios ha dado como un testimonio. Es una expresión externa de algo que usted cree dentro en su corazón. En Hechos 8:35 dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le predicó a Cristo. Note que le predicó a Cristo antes del bautismo y era el símbolo, era el bautismo. El 36 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Note que el etíope no vio el bautismo como un requisito vacío, sino como una expresión de su nueva fe. La aplicación es que el bautismo debe ser un acto voluntario de obediencia después de creer. Nadie debe ser forzado a bautizarse y nadie debe ser bautizado manipulándolos, diciendo si te bautizas te llevo una hamburguesa, si te bautizas te compro un carro. Y usted le puede causar gracia, pero es algo terrible que muchos han hecho. Yo he ido, nosotros teníamos un autobús, traíamos familias y le dije a una familia, ¿y dónde está su hijo? No, es que se fue con la otra iglesia. Había una iglesia que venía de 2 horas a nuestra ciudad a llevarse a niños. Y cuando llegué a su casa, ya se terminó el servicio y se están bajando los hermanos, allí está el muchacho en la entrada de la puerta, bien mojado con una patineta. Y él dice, me dijeron que me bautizara y me dieron esta patineta. Eso es algo horrible, es algo maldito que hacer. Nunca debemos nosotros usar un bautismo para ganar nuestros números, ser reconocido. La persona tiene que entender. Este domingo pasado se pudo bautizar nuestro hermanito Johan. Es un niño, pero su padre le explicó, yo le pregunté, aseguramos que él es salvo, aseguramos que comprende el bautismo, aseguré que él no lo está haciendo nada más porque su hermana ya se bautizó y porque él quiere, porque para nosotros es algo serio, es una decisión seria y no es una motivación equivocada, ni tampoco para ser salvo. Si cuando usted se bautizó le dijeron es para lavarte los pecados, bueno, sus pecados siguieron ahí porque no tienen nada especial de lavar pecados, es la sangre de Cristo que lava pecados. Me comentaban que, no voy a decir su nombre, pero que si tú no te bautizas en agua, tú no podrías ser salvado de tus pecados. Y yo le decía a la persona, entonces, si yo me bautizo, ¿ya se lavaron cuáles pecados? Nunca piensa en esas preguntas tan sencillas. ¿Cuáles pecados han sido lavados? Bueno, los que ya has cometido y los del futuro. ¿Tengo que volver a bautizarme? Si es así, entonces hay que bautizarnos. ¿Cuándo? Cada día. Aquí le espero, hermano. Cada día. Pero es la sangre de Cristo que nos lava. Dice Apocalipsis, y el testigo fiel, el soberano de todos los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó con su sangre. Cuando dice que nos lavó, nos quitó completamente las manchas del pecado, no queda nada. El bautismo es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Letra 10, que hay una autoridad bíblica. ¿Quién puede bautizar? Es una iglesia del Nuevo Testamento. Es una iglesia que tiene sana doctrina, una iglesia que practica la estructura bíblica, sigue a Jesús como su cabeza. El bautismo no es un acto privado ni individual, es una ordenanza de la iglesia local. Una vez estábamos nadando en una piscina de mi casa y uno de mis maestros de la iglesia estaba con nosotros y de repente vi que estaba compartiendo el evangelio un muchacho, un cubanito. ¡Qué bendición! Lo estaba evangelizando. De pronto volteamos y lo estaba bautizando. ¡Qué bueno que le predicó el evangelio! Pero dije, hermano, ¿qué pasó ahí? No, lo tuve que bautizar. ¿Se puede bautizar una persona en una piscina? Sí. ¿Se puede bautizar en la playa? ¿Se puede bautizar en un lago? ¿Se puede bautizar en un tambo? ¿Un barril? Sí. Hay lugares donde yo he visto que los hermanos no tienen los recursos como a veces tenemos nosotros, hacen un hoyo, una zanja, agarran una tela o algo de plástico y ahí, pum, ahí bautizan. ¡Qué bendición! Con tal de que esté completamente abajo. Acuérdate. Si no hay suficiente agua, no valió.
Me ha tocado a mí bautizar a un hermano y la cabeza le quedó por afuera. Y dije, hermano, te tengo que meter otra vez. ¿Tiene que ser bautizado en la iglesia? Tiene que ser bautizado dentro de la reunión de una iglesia. ¿Qué estamos leyendo? ¿Había un pastor ahí? ¿Había un apóstol ahí? ¿Pero tenía autoridad Felipe? Sí tenía autoridad. ¿Puede bautizar a una persona aparte del pastor en una iglesia? Sí. Yo no soy el único que debería yo bautizar, aferrarme a decir, aquí solamente yo bautizo. Simplemente que se comisiona una persona, usualmente se le ora, le pedimos, está comisionado, él va a bautizar. ¿Puedo yo bautizar en una iglesia que no es la mía si el pastor me lo pide? Sí. La gente hace gran escándalo de esas cosas. Yo fui a Ecuador y se predicó el evangelio, yo prediqué un evangelio, después el que predicó después de mí predicó el evangelio, y después de que la gente se le invitó, se les presentó el evangelio individualmente y me pidieron si yo podía bautizar. Habían como 200 personas, pero cada persona que yo lo bautizaba, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Tú has recibido a Cristo como Salvador? Sí. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No, pues es solamente creer en Él. ¿Puedes perder salvación? No. ¿Te quieres bautizar? Sí. ¿Por qué? Pues me explicaron que es el primer paso. Bueno, pues era una alberquita, no sé cómo le llaman, chiquita, sí, pero sí dije, asegúrate, hermano, que es y fría. Hay quienes una vez me dijo una persona, tiene que ser un lago para que los pecados se los lleve el lago. Lo único que queda ahí son las bacterias, los hermanos. Pero tenemos una purificadora adentro y se purifica. Se puede tomar un buen caldo ahí. O sea, eso es impresionante, la comodidad, las batas, todo, con tal de quitarle cualquier obstáculo para que se bautice. Muchas veces la gente tiene que reconocer que el bautismo es porque debe haber una autoridad bíblica. Recuerde, él bautizó en Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note que él realizó aquí los bautismos y vemos enseguida que viene Pedro y viene Juan. ¿Lo regañaron? ¿Le repudiaron? Ellos aceptaron su autoridad. En Hechos 6:5 dice la Biblia, regresa allá, mire, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu, y lleno de fe y del Espíritu Santo, mire, a Felipe. Entonces Felipe era ya parte de la iglesia, tenía un liderazgo, había sido él autorizado, entonces no era tampoco cualquier hermano, él era un diácono. Y él bautizó, aunque no era el pastor, ni empezó una iglesia, ni tampoco se quedó como pastor. Como miembro fiel de la iglesia en Jerusalén, Felipe ejercía su ministerio siendo sumiso a la autoridad de su iglesia. Felipe también era un evangelista reconocido. Recuerde, Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, ¿cómo le llama? El evangelista, que era uno de los 7. Esto muestra que Felipe ejercía su ministerio reconocido por la iglesia. No puede ver entonces agentes libres. Ya bauticé aquí la gente, aquí en mi tina, en mi casa, lo estoy bautizando. Pero ¿quién te envió? ¿Quién te estableció? ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién impuso las manos sobre ti? ¿Quién te autorizó? ¿Cuál pastor te preparó? Yo no creo que una persona debe presentar, recibí títulos o recibí un bachiller o una maestría. Si lo hace, qué bendición. Pero la pregunta es, ¿cuál pastor te entrenó? Pastores entrenan a pastores. Iglesias engendran iglesias. Y la iglesia puede hacer algo formal, puede haber instituciones donde voluntariamente la gente va y estudia, se prepara, pero solamente una iglesia puede imponer las manos. Solo un pastor puede autorizar con el liderazgo del presbiterio, que son los líderes de la iglesia. Y dicen, esta persona es apta para enseñar, ha cumplido con los requerimientos de ser pastor, ha tenido un buen testimonio, en medio de las pruebas ha sido fiel, ha sido constante, él va a hacer una buena obra, está preparado, es un hombre maduro, le imponen las manos y lo envían. Él tiene autoridad de bautizar.
Pero si estamos mirando, me bauticé en una iglesia donde enseñaban que la salvación se pierde, entonces ya no es la autoridad correcta. Porque también debe haber la autoridad del candidato, pero también el que está bautizando. Quien le bautizó a usted debe ser creyente, aún en una iglesia bíblica. De repente se dan cuenta que nunca había creído, y alguien dice, pastor, el que me bautizó tiene un testimonio cuestionable de su salvación, ¿qué hago? Bueno, por motivos de conciencia, bautízate. ¿Por motivos de qué? Conciencia. Significa para que duermas bien, no andes preocupando, no pienses en ello, no pierdes nada. Acabo ni estamos contando bautismos. ¿Sí me estoy explicando? En Hechos 8:29, note que él actuó bajo el Espíritu Santo y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. Estamos mirando el bautismo del Espíritu Santo, le doy el repaso, el candidato bíblico, un modo bíblico, una motivación bíblica, una autoridad bíblica y último, ¿qué fue del etíope? El encuentro en el desierto no terminó con la predicación y el bautismo. Dice la Biblia que el etíope regresó a su tierra gozoso porque había creído en Cristo. Y Felipe fue arrebatado para continuar su ministerio. Note que el etíope regresó a su tierra. ¿De dónde es el etíope? Muy bien, ahí les presento un mapa. Quiero que vean la distancia de donde vivía, de donde se encontró con Felipe. En Hechos 8:39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso, ¿en qué? En su camino. Él regresó, pero mire, regresó gozoso. El pasaje dice que el eunuco siguió gozoso su camino. El orden de la experiencia del etíope es instructivo. Note, primero es la escritura, luego es la fe en Jesús, finalmente es gozo por la salvación. Yo no veo a nadie en la Biblia que se esté lamentando durante el mensaje de la salvación, excepto los judíos que mataron a Jesús. Porque esa es la acusación, ustedes mataron al Rey de Gloria, al Príncipe de Paz. Entonces ellos se compujían en sus corazones porque les decía Pedro, eres un homicida. 3 veces le dijo Pedro, ustedes mataron a Jesús. Son los únicos que estaban compugidos en su corazón. Pero de en adelante todos muestran gozo. ¿Usted es salvo? ¿No le da gozo eso a usted? Un gozo que viene, un gozo inefable. ¿Sabe cuándo nos perdemos el gozo? Hay varias razones, hay varias ocasiones donde perdemos el gozo. Una de ellas es porque empezamos a quitar la mirada de las cosas de arriba, miramos lo terrenal, nomás, ¿cómo me va? No he avanzado, el dinero que ahorré ya se acabó, se me descompuso el carro, ahí se me fue para la casita que estoy construyendo en Michoacán. Unos pierden el gozo porque tienen su mirada en las cosas terrenales. Pero aunque yo no tenga una casa aquí en la tierra, ¿dónde tengo una mansión? ¡Qué bendición! Pero es que estoy enfermo, un día tendrá un cuerpo glorificado que nunca se va a enfermar. Pero es que no estoy bien con mis hermanos, en el cielo habrá dulce paz. Pero es que extraño a mi ser querido que se fue a la presencia de Dios, pues ¿qué esperamos? En el cielo van a estar allá. Su gozo debe estar a donde voy. ¿A dónde voy? Estoy esperando, ya viene el día, ya viene el día. Es como la boda, ¿se acuerdan? No fue buen ejemplo para algunos de ustedes. Pero se están anticipando, no, voy a cambiar de vida, va a cambiar todo. Como dice la Biblia que es Jesús, se estaba preparando morada. Esa es la imagen del joven judío. Que él cuando era desposado, daba las arras como garantía, va y prepara una vivienda. Cuando la habitación está preparada, llama a su amigo, dice, anuncia que ya vienen por la novia. Y ahí va con el muchacho, con su amigo de las trompetas, la muchacha escucha, ya viene mi marido, se prepara y se la lleva a su casa. Esa es la imagen de la salvación. El Señor está preparando morada para usted. No se ponga tan cómodo aquí. Aquí se puso cómodo, ya arregló todo y ya, se acabó su vida. Y todo lo que hice se va a quedar.
Yo no comprendo cómo gente sin trabajo acomoda todo, como que viven ahí. Es temporal. Somos pasajeros. Qué gozo es ser salvo. Si solamente entendiéramos este principio, qué bendición. Qué bueno es ser salvo. Aun cuando estoy cansado, mira, estás cansado. Cansado pero gozoso. ¿Estás enfermo? Enfermo pero gozoso. ¿Estás en la quiebra? Sí, ya sabes. Siempre. Toda mi vida desde que nací. Pero somos ricos en el Señor. Oh, qué bendición es ser salvo. En Salmo 51:12 vemos cómo se pierde el gozo. Vuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. ¿Cómo perdió David su gozo? Por su pecado. Una persona que vive en pecado pierde el gozo de su salvación. Quizás es la razón, porque caras vemos, corazones no sabemos. Mucha hipocresía hay en este mundo. La salvación produce un gozo constante. Dice Pablo, echa mano de la vida eterna. Cuando usted se siente desanimado, mire, vaya y recuerde, usted tiene vida eterna, gócese, echa mano de la vida eterna, fortalécete, anímate, echa mano de la vida eterna. Todo es temporal. Perdí mi carro, echa mano de la vida eterna. Me dejó la novia, echa mano de la vida eterna, hijo. Perdí mi trabajo, echa mano de la vida eterna. Gózate, alégrate. ¿Se acuerda cómo se gozaba en la iglesia, aquella iglesia que no eran salvos? Y usted, gozo, hijo, sonríe, Jesús te ama, alégrate. ¿Quién vive? Y usted, Cristo, ¿se acuerda? Y ni siquiera tenía a Cristo. ¿Y ahora que lo tiene? El pecado. Es el pecado que nos tiene así. ¿Dónde salen tantos mensajes? Se llaman en un solo capítulo. Felipe fue arrebatado a Azoto. Hechos 8:40 dice, y Felipe se encontró en Azoto. Empezó en Samaria, lo manda Dios a Gaza. De Gaza aparece en Azoto. A propósito, alguien dijo que el etíope estuvo por días y días en la carreta. Yo no sé cómo va a ir días y días, es solamente unos kilómetros nada más. El mensaje de la salvación fue sencillo y corto, quizás duró unas cuantas horas con él, no días ni semanas. Entonces empezó en Samaria, fue a Gaza, y después de Gaza apareció en Azoto, y de Azoto se dirige a una ciudad que se llama Cesarea. Dice allí una vez más, Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La distancia son unas 35 millas, quizás hay unas 6 a 10 ciudades. La Biblia nos dice, son 58 millas con 6 a 10 ciudades y no sabemos cuánto duró en cada ciudad, no sabemos cuánto se quedó, pero lo que estaba haciendo era anunciar el evangelio. Y se quedó en Cesarea, una ciudad que era estratégica. Dice Hechos 21:8, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos ¿a dónde? A Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Dónde se quedó a vivir Felipe? En Cesarea. ¿Por qué? Bueno, creemos que era porque era estratégico. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos a veces un plan, un programa de recorrer la ciudad. Pero si no hay quien responda, vamos a lugares centrales de la ciudad. Hemos ido a lugares donde hay mucha gente. Pero ahí se quedó Felipe, fiel como evangelista. La semana pasada reté a los que oyen el mensaje. Quizás hay quienes Dios les ha dado ese don, esa habilidad de ser un evangelista, un llamado, una comisión. Uno puede decir, pastor, yo quiero ser evangelista, cuando ni siquiera viene a evangelizar. Y no evangeliza, y no piensa evangelizar. Usted tiene que evangelizar en su trabajo, en su casa, sus vecinos. La verdad es que en nuestra iglesia se fueron 2 evangelistas. Se regresaron a su país
Y cuando yo veo el mensaje, nuestro hermano Mario sigue poniendo ahí, hablé a mi primo, hablé a mi vecino, y andan compartiendo ahí. Y esos hermanos yo los conozco, los conocemos bien, donde quiera evangelizaban. Y el hermano Albarrán también. En la tienda ahí de repente se queda, me dice su esposa, vamos saliendo con nuestro mandado y volteamos y ahí está evangelizando. Es corazón de evangelista. ¿Quién va a tomarse el lugar de ellos? Pastor, yo soy evangelista. ¡Qué bendición! Me gusta mucho la ambición de nuestros hermanos que están a cargo. Los 3 capitanes, ellos tienen corazón de evangelista. Pero no digan nada más ellos, no. Necesitamos tener corazón de evangelista. Dios envía a Felipe Gaza, aprendimos del etíope. Felipe le predicó el evangelio, el bautismo del etíope. ¿Y qué fue del etíope? Regresó a su tierra gozoso. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Próxima semana continuamos con el capítulo 9 del libro de Hechos. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por este gran ejemplo de Felipe, por su interés y su amor hacia la gente perdida. Señor, gracias también por esas instrucciones que tú nos das. No hacemos una obra humana, estamos haciendo una obra espiritual. Por lo tanto, Padre, esta obra espiritual debe hacerse en el poder espiritual. Te pedimos que nos des el Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo para hacer esta obra. Que nos demos cuenta que no son palabras persuasivas, no estamos nosotros convenciendo a la gente, no estamos manipulando, ni estamos tratando de hacer que la gente repita una oración, sino que crean en Jesús de todo corazón. Pero para eso, Padre, te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des pasión y compasión, y nos llenes de tu poder. Obra en los corazones, salva a la gente de Santa Ana, salva a los papás de los hermanos de nuestra iglesia. Los miembros de nuestra iglesia tienen padres que no son salvos, tienen hermanos, tienen algunos hijos que no han sido salvos, tienen compañeros, tienen vecinos. Yo ruego, Padre, que tú hagas la obra. Te amamos, Padre, sigue obrando a través de nosotros. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.